Para continuar con el curso de Química General, vamos a seguir resolviendo algunos problemas sobre los gases. El primer problema dice, ¿cuál será la presión en PSI que ejercen 600 gramos de nitrógeno gaseoso almacenados en un recipiente de 5 galones a menos 15 grados Celsius? Celsius o centígrados, que es lo mismo. En primer lugar, nosotros debemos saber de que aquí la fórmula a utilizar es la que dice que PV es igual a nRT. Nosotros aquí la incógnita que nos están preguntando es la presión y por lo tanto la presión es la que debemos despejar. Por lo tanto, presión va a ser igual a nRT partido el volumen. Sin embargo, nosotros sabemos de que la temperatura la debemos tener en grados Kelvin y el volumen lo debemos tener en litros. Ese es el gran problema para solucionar este problema. Como el volumen lo tenemos en galones y nosotros sabemos de que tenemos 5 galones y nosotros sabemos de que un galón es igual a 3.785 litros, entonces hacemos esta conversión. 5 por 3.785 nos daría igual a 18.925 litros. Y en cuanto a la temperatura, nosotros tenemos que grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Esto implica que esto es igual a menos 15 más 273 y esta operación nos da 258 grados Kelvin. Ahora sí, ya tenemos litros, tenemos Kelvin, conocemos R, conocemos estos 600 gramos de N2, tenemos que calcular también el número de moles. Y el número de moles nosotros ya sabemos de que N es igual a los gramos que tengamos partido el peso molecular. Como en este caso tenemos 600 gramos y el peso molecular es solo N2 y el nitrógeno pesa 14 por 2 son 28. Entonces 600 partido 28 da 21.43. Ese es el número de moles que tenemos en el problema que nos están planteando. Ya tenemos entonces N, tenemos la temperatura en Kelvin, tenemos el volumen en litros, conocemos R. Nosotros podemos ya aplicar todos esas variables a nuestra fórmula, y entonces tenemos que N es igual a 21.43, R es igual a 0.082, T es igual a 258 y el volumen es igual a 18.925 litros. El resultado de esta operación es de que P es igual a 23.96 atmósferas. Aquí nos da atmósferas porque
los valores con los que estamos trabajando, incluso esta variable R está dada en atmósferas. La temperatura está en grados Kelvin y el volumen en litros. El resultado entonces nos da esta presión. Como la presión nos la piden en PSI, este resultado lo multiplicamos por, nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 14.7 PSI. Aquí se anula atmósfera con atmósfera, nos queda PSI y el resultado es igual a 352.2. 352.2 PSI. Este es el resultado que nos están pidiendo y que utilizando las unidades correspondientes a la fórmula que estamos utilizando, obtenemos el resultado sin mucha complicación. Tenemos otro problema aquí que es más o menos de características similares, que se resuelve con la misma ecuación universal de los gases, que dice que una muestra de 2.273 gramos de un gas medido a 27 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 1400 centímetros cúbicos. Calcular el peso molecular del gas. En este caso, nosotros vamos a lo mismo. PV es igual a mRT. En este caso, a nosotros nos están preguntando el peso molecular del gas. Rápidamente vemos de que lo que no sabemos aquí es el número de moles, porque ni siquiera sabemos el peso molecular, mucho menos vamos a saber el número de moles. Entonces, primero tenemos que calcular a partir de esta fórmula el número de moles, y cuando tengamos el número de moles nosotros ya podemos pasar a calcular el peso molecular. Entonces, en este caso, M sería igual a PV partido RT. La presión dice que tenemos 890 milímetros de mercurio. 890 milímetros. Y nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces, al efectuar aquí la conversión nos da que esto es igual a 1.17 atmósferas. Ya tenemos entonces convertido a atmósfera. El volumen nos dice que es de 1400 cc. Rápidamente vemos de que son 1.4 litros. Solo multiplicamos los cc por 1000 y tenemos la cantidad en litros. Presión y volumen R, y en cuanto a la temperatura tenemos 27 grados centígrados más 273. También rápidamente vemos de que se trata de 300 grados Kelvin, y ahí prácticamente ya tenemos todas las variables. Vamos entonces sustituyendo. La presión es igual a 1.17. El volumen es igual a 1.4. La R es igual a 0.082 y la temperatura es igual a 300. Esto nos va a dar que N
es igual a 0.067, que es adimensional el número de moles. Cuando nosotros conocemos el número de moles, aplicamos la otra fórmula que ya sabemos, que el número de moles es igual a los gramos del compuesto partido el peso molecular. Como nosotros ya conocemos N y lo que nos están preguntando es el peso molecular, lo debemos despejar. Entonces nos queda que el peso molecular es igual a los gramos partido el número de moles. Y como tenemos que son 2.273 gramos, 2.273 gramos, y esto lo dividimos entre N, que es el resultado que teníamos aquí, que nos había dado 0.067. Y esto nos da un resultado final de 33.925 gramos. Ese es el peso molecular del compuesto que nos han pedido de acuerdo a los datos que nos presenta el problema. Muchas gracias por su atención. Feliz día.